en el afuera. Y acá lo conecto con lo que vos me decías, empresas que empiezan a hablar de propósito, para mí es la conclusión o la consecuencia de haber ido primero hacia adentro. Bueno, eso que yo buscaba adentro y que me empiezo a conectar conmigo mismo, a qué me quiero dedicar, qué traigo al mundo como diferente y demás, bueno, lo empezás a buscar también afuera. Y bueno, hoy se está hablando en todas las empresas del tema del propósito, especialmente sean empresas gigantes, multinacionales o no, o empresas recién creadas o startups. Los dueños, los CEO, los fundadores le imprimen un propósito que tiene que ver seguramente con su propósito de vida en primera persona, ¿no? En compañías Totalmente, chiquitas bueno, que de están hecho, naciendo. este jueves que estuvieron ahí en el auditorio de la UAI, de la universidad, bueno, por este evento que organizó la Asociación de Profesionales de Marketing, APMKT, Liderar para Liderar, creo que era Claro. el nombre. Lidérate para liderar. Lidérate para liderar, exactamente, Ismael. Y bueno, y vos comentabas algunos propósitos de algunas organizaciones, o sea, organizabas el propósito y uno tenía que deducir a qué organización era. Bueno, de hecho, una era la que entrevistamos el año pasado, que había sido la de Mercado Libre, que el programa pasado estuvimos conversando con la gerente de sustentabilidad de la TAM de Mercado Libre, bueno, que por ejemplo esa grande compañía, bueno, tiene un propósito muy interesante que lo podremos sintetizar en democratizar el comercio y los pagos, ¿no? Los medios de pago. Sí, y es clave que la empresa lo defina. Para definirlo tenés que hacer también como un proceso de introspección hacia adentro de la compañía. Generalmente el propósito se define con la mayor cantidad de gente posible dentro de la compañía, porque no es algo que tiene que bajar de arriba hacia abajo, o que se pueda definir o identificar en un directorio o un CEO únicamente. Distinto es el caso, Ariel, si el dueño o la startup arranca, ¿no? Claro, Ya le ya hablamos imprime su propósito organizaciones personal. que ya empiezan claramente con un propósito. Con un propósito bien concreto y que está ahí. Pero hay compañías, bueno, en el caso de Matt Barrofe, que tiene más de 100 años, donde es difícil ir y decir, bueno, esta compañía, ¿para qué existe? ¿Para qué está? ¿Cuál es la razón de ser de esta puntual o de Eso cualquier supongo otra? también, Ismael, Rubén, ayúdenme. Si uno a lo mejor, por ejemplo, bueno, en este caso Rofex, como podría ser de otros mercados o otras organizaciones, seguramente su origen tuvo un cierto propósito. Claro que Quizás sí. no tan identificado, quizás no tan claro, quizás con su gran trayectoria de éxito No, yo creo lo puede que llegar a perder y olvidarse Claro. cuál es mi propósito. Como a veces supongo que debe pasar en la vida de uno, que a veces uno se súper marea. identificado y muy bien y muy claro. Yo estuve haciendo research o análisis histórico yendo para atrás y aparte están todas las Porque actas si no, de no estaría fundación hoy de la en vida, compañía. no tendría vida Bueno, hoy la organización. lógicamente. Si no cumple algún guiarse propósito. con su propósito, aunque no haya estado expresado en un manifiesto o en un documento físico y demás, eso no quiere decir que la empresa no tiene un propósito. De hecho lo tiene y es la razón por la cual existen por tantos décadas o siglos ya, ¿no? Pero sí, efectivamente uno tiene que ir para atrás y en ese caso tratar de tomar contacto con cuál era el propósito, la idea original por el cual los fundadores constituyeron esa compañía, ¿no? Ese grupo de personas que fueron una empresa. Así que, bueno, supongo que esto, Rubén, Ismael, también exige un esfuerzo de dedicarle tiempo a esto. ¿A qué me refiero? Que a veces el dinamismo es decir, bueno, qué sé yo, estoy preocupado y bueno, y más en estos contextos de incertidumbre por el día a día, me voy a poner a invertir tiempo en autoconocerme, en estudiar el propósito, si no sé si llego a fin de mes, ¿cómo uno trata o en esta maraña, digamos, de redes sociales en donde uno necesariamente, parece que para validarse uno tiene que estar siempre presente, constantemente, como para dedicarle tiempo, invertir a lo mejor algo de capital, ¿por qué no? Porque lo vale como todo, que es algo importante a este tipo de cuestiones. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo me siento cumpliendo mi propósito a través de redes sociales, de mis cursos, talleres, retiros. ¿Y qué me sucede a veces? Que me dejo llevar por la vorágine o por el estrés o incluso por mi personalidad. Yo a veces siento que soy como muy obsesivo a la hora de preparar cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy preparando un retiro para Brasil, para conectarnos con nosotros y hacer el surf, yoga. Y me doy cuenta de que a veces mi atención es tan obsesiva que me olvido de mi propósito y me estreso para ver si todas las cabañas tienen el papel higiénico, por ponerte un ejemplo. Todos ¿no? los detalles. Entonces yo ahí me desconecto de mi propósito y me dejo llevar. Entonces sí o sí, más allá del propósito, lo importante es desarrollar la inteligencia emocional en uno mismo. Por eso, del lidérate para liderar. Porque el buen líder primero se conoce a sí mismo para después poder liderar a otros. Y Rubén, ¿hay algún tip así por esto de recordarnos más, ya que bueno, obviamente hay que dedicarle
energía para ver cuál es nuestro propósito, pero si lo tenemos identificado, Exacto. cómo recordarlo, un esfuerzo así de... ¿Tiene algún tip, algo Sí. sencillo que a lo mejor vamos a decir? Bueno, podemos hablar, ahora vamos a adentrarnos en el propósito individual, Sí. ¿no? Entiendo, que es más un viaje hacia adentro. En el de organizaciones es algo que se conforma junto con el grupo de personas, pero cuando uno habla de uno mismo, bueno, para acercarte al propósito puedes pensar, por ejemplo, en tus talentos. ¿Para qué la gente te busca? Es decir, enfócate en tu mejor amigo, mejor amiga. ¿En qué situaciones la gente acude a ti? ¿Qué impacto generas en los demás? Cuando la gente recurre a ti, ¿qué le está doliendo que va a buscarte a ti para subsanar ese dolor? Eso te va a dar pistas para identificar cuáles pueden ser tus clientes que más tienen que ver contigo. Pero incluso te digo grupo de amigos, familia, o puede ser también en tu contexto laboral que te dediques, no sé, a trabajar en un banco, pero bueno, después con los compañeros o de otras áreas acuden a ti por lo que sea, ¿no? Entonces eso te va a dar pistas de cuál es ese valor intrínseco que tiene innato, que tienes en ti mismo y que estás aportando a los demás. Entonces para mí el propósito lo puedes construir con la integración de tus talentos, más aquello que te da pasión y con aquello con lo cual generas impacto en los demás. Y puedes construir tipo una frase con verbos en infinitivo, tipo acompaño a personas para... Claro, es medio como en las organizaciones cuando está la visión, la misión, o como Claro. crear su propia... exacto, pero personal. Pero personal. Personal branding. El personal branding. Claro. Ahí entramos en cómo comunicas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, soy psicólogo, te oferto consultas en psicología. O soy personal trainer, entonces te ofrezco un centro de entrenamiento, pero fíjate cómo cambia si comunicas desde el propósito. Así es. Estamos hablando con Rubén Felipe, que de hecho lo podéis seguir hablando Claro. en un programa Sí. de la era digital en rubenfelipe.com. Felipe, el apellido, eso es muy interesante. El apellido, exacto. Sí, sí, sí. Así que rubenfelipe.com, ahí lo pueden visitar en su propia página web, seguir por las redes sociales, seguir... ¿Qué estás brindando? ¿Talleres presenciales, a distancia? Bueno, ¿Cómo muchas que- cosas. A veces Hay- me diverjo demasiado y me doy cuenta que tengo que converger porque mi energía se me difumina. Entonces, si hago Si consultoría alguien quiere- personalizada, sí. digamos en bioneuromoción, que es una herramienta de inteligencia emocional enfocada a resolver problemas, y ahora con lo cual me estoy metiendo a fondo, junto con una compañera y también con Ismael, que va más orientada a las organizaciones, es la búsqueda del propósito conectar. Ahora mismo estamos dictando un curso a título individual online de 4 semanas donde con un grupo de personas les ofrecemos un viaje para pasar desde sus ofertas, qué oferta hoy para estas personas son en el mundo, para qué las buscas, cuáles son sus clientes potenciales, para poder identificar su propósito y de ahí empezar a armar nuevos objetivos y diseñar acciones. Es decir, como un plan, un viaje hacia adentro, pero también para hacer ese viaje hacia afuera en el sentido de tener claro dónde quiero poner mi energía, cuáles son las acciones enfocadas al 100% para que este propósito salga de mí hacia los demás y no quedarme muchas veces en la nube diciendo, vale, yo sé mi propósito, pero ¿por dónde empiezo, no? O me desenfoco, tengo tantas cosas para hacer que al final no me enfoco en ninguna. Entonces, este es el acompañamiento que estamos brindando a través de esta herramienta que se llama Business RX, que no solamente está enfocada a personas en título individual, sino también a organizaciones. Y ahí es donde entra Ismael para... ¿Cómo están más abiertas las organizaciones en estos temas? Además, ya que a veces debe ser Definitivamente. difícil decir, bueno, invertí en esto. Definitivamente. Bueno, hoy hablábamos en la charla que te O decía buscan a la decir, no, mañana. a ver, algún resultado práctico. A veces somos muy resultadistas, que por un lado Mira, está bien y supongo por claro. otro lado, digo, bueno, a veces necesita un poco de capital paciente, diría yo. Sí, es cierto, pero yo lo que estoy viendo como la ansiedad. se está dando a una velocidad infernal que me llama mucho la atención. Yo hoy marcaba 3 hitos, ¿no? Te cuento 3 hitos que veo y rápido. Uno, el CEO de BlackRock, que se llama Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los fondos de gestión más grandes del mundo, tiene X veces el PBI de Argentina bajo su gestión. Claro, en su gestión él administra plata. Invierte Mucha. en compañías, muchísimas, invierte en compañías y anualmente BlackRock le escribe una carta a las compañías en las cuales invierte, y en la carta del 2018 y el 2019
le hablaba de la importancia del propósito. Les dice a los administradores, a los CEO de las compañías gigantes globales en las que BlackRock invierte, ustedes se tienen que enfocar no solo en la búsqueda de utilidad o de maximizar la ganancia y el dividendo para el accionista en el cortísimo plazo, sino que tienen que empezar a mirar más allá de eso. Sí, eso es muy interesante, pero no solamente hablamos del retorno, sino hablamos del impacto, digamos, social y ambiental que puede tener una exactamente, y eso actividad tiene que económica. ver con el propósito justamente, o sea, impactar en lo social, en lo económico, en el ambiente. Entonces Larry Fink le está diciendo a las compañías en las que invierte, quiero que no te enfoques en el corto plazo. Normalmente las compañías que cotizan en bolsa cada 3 meses, trimestralmente, publican balances y contra esos balances los inversores toman decisiones que normalmente si vienen bien o los balances están mejor de lo que los inversores esperan, los precios siguen subiendo y todo el es como sigue. dar un me gusta o no me gusta, Claro, ahí exacto, como las redes sociales, a ver los resultados, sí, te acompaño o no te acompaño, Exacto. te suelto la mano. Y Larry Fink les dice, no quiero que te enfoques en el corto plazo, quiero que te enfoques en obtener resultados sistemáticamente de largo plazo, porque ahí es donde está mi utilidad de invertir en tu compañía. Y para eso es que él le dice, el propósito guía la cultura de la compañía. Y si guía la cultura, vas a poder ejecutar la estrategia que tengas, ¿sí? ¿Se acuerdan que Porter decía que la cultura se come la estrategia de desayuno? Es una frase que quedó ahí. Algunos la atribuyen que no era de él, pero bueno. No era de él, pero bueno. Pero la frase está buena. Y Larry Fink les dice, yo necesito que el propósito, que te enfoques en el propósito porque guía la cultura de la compañía, la cultura de los empleados y eso hace que los enfoque en algo que los trasciende. Y la gente va a ir mucho más motivada, los clientes también. Los clientes se te van a acercar mucho más fácil a una compañía que tiene definido el propósito que aquella que no. Y hablando del tema de la comunicación, es súper importante cuando la compañía lo tiene definido que comunique desde ahí, en un montón de eventos. Claro, esto de la comunicación con propósito me parece sumamente interesante, porque uno que está invadido por la publicidad, bueno, de manera digital, es como que casi te marea, digamos, por así decirlo. Bueno, más allá de comunicar algún producto, algún servicio, etcétera, uno cada vez ve una tendencia más importante de comunicar un propósito, un para qué. Exacto. Hay una charla en TED muy buena de Simon Sinek que se llama Start with Why, comienza con el por qué. Y en esa charla Simon Sinek dice que las compañías y los líderes sociales, él da ejemplos, no sé, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, todos transmiten desde el why, desde el por qué, todos te transmiten desde esa inspiración, no te dicen qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer. Cuando Luther King decía I have a dream, tengo un sueño, él te contaba su sueño, era un líder visionario, no te estaba diciendo cómo lo iba a ejecutar o en qué consistía. Ajá. Entonces, bueno, Simon Sinek habla de que las compañías también tienen que comunicar desde el por qué y no tanto el qué hacen o cómo lo hacen. Es decir, ¿qué hacen? Por ejemplo, él dice Apple, hace computadoras, hace celulares, pero rara vez uno encuentra que Apple comunique desde el qué hace o cómo lo hace. En general, te comunica de por qué está en este mundo y qué es lo que el mundo se perdería si Apple desaparece, que es básicamente el diseño impecable, impoluto que tienen sus computadoras productos. O dispositivos móviles, hacer es un montón o uno más, o lo podrá hacer perfectible, pero ¿hasta cuándo va a durar ese modelo y te salga perfecto, digamos? Así es. Así que bueno, es clave no solo definirlo, sino que comunicarlo de todas las maneras y en todas las veces que tengas oportunidades, por ejemplo, en las búsquedas laborales también. Nosotros en Mato Rofex siempre que hacemos una búsqueda tratamos de enfocarla desde el propósito. Entonces no es que decimos, bueno, buscamos un licenciado en economía nada más, sino que buscamos personas que quieran transformar el mercado de capitales. Es cada vez más valorado, ¿no? Porque uno que, bueno, yo también estoy, ahora además ha llegado consultoría, está en relación de dependencia, en un lugar uno pasa 8 o 9 horas, bueno, una parte pero importantísima, si uno lo dimensiona es como que da la emoción, no sé qué emoción iría, pero ansiedad. Es ansiedad porque dice, no, yo estoy más que con mi familia, con mis amigos, más que todo, bueno, y acá cada 8 o 9 horas que si uno las multiplica, etcétera, bueno, no, ni quiero hacer ese número, pero claro, si no tiene un propósito obviamente que el salario incentiva, lo monetario, otro tipo de beneficios que también se brindan, pero si no sabes más allá de tu trabajo específicamente a qué ayuda, para qué lograr, es como Exacto. que Se es dice menos que, atractivo. Sí, Digamos. se dice que las personas que están en un trabajo que no conocen cuál es el propósito están ahí gastando su tiempo, básicamente. O sea, pueden estar físicamente, pero sus corazones no están ahí, su pasión y su... Sí, no te pones la camiseta, no, así, bueno, no veo la hora, no veo la hora de marcar, irme y que pase esto rápido y listo, porque quiero
vivir mi para qué después del Sí, trabajo. después. Exacto, De hecho, me ha entonces- pasado muchas veces, no quiero ser autorreferencial, pero que muchas veces, uno dedica, su trabajo con mucha pasión, etcétera, pero a veces busca fuera de su trabajo sus propósitos, su para qué, como si fuera, el trabajo es algo, que lo tengo que hacer porque si no, no puedo vivir, digamos, porque necesito económicamente, pero me desarrollo personalmente en otras áreas. No tendría Bueno, por qué ser así. Para mí ese fue siempre mi mindset, el cual fui educado y de todas las personas que me rodeaban, era eso. O sea, tú trabajas de lunes a viernes 8 horas y con eso te ganas el pan para después hacer tus hobbies y lo que quieres. Claro, es muy interesante O porque sea, sos ingeniero electrónico. Sí. Yo en la charla de hoy decía que el mejor momento para mí cuando trabajaba como ingeniero eran los viajes. A mí me encanta viajar. Sí, a mí también. Pero también porque en los viajes pues tenía charlas con mis compañeros y las charlas me encantaban. Se acercaba más a lo que tiene que ver con mi propósito, que son el mundo de las habilidades blandas, las emociones. Y claro, luego llegaba una estación eléctrica y me metía dentro de esos cuartos llenos de cables y me deprimía, básicamente. Y dejabas a un pueblo entero sin... Y a veces algún pueblo se quedaba sin luz. algún pueblo español que Claro, está porque confesando. testeamos los interruptores de alta tensión y bueno, pues hago unos errores. Como no he trabajado desde mi propósito, Ajá, pues no, realmente no estaba poniendo mi pasión ahí. mi Claro, alma, no. Sino era un deber trabajar para tener la recompensa externa, que era el dinero que necesitaba para después hacer lo que yo quería. Así que Así que bueno, acá hablamos de integrar ambos mundos, el mundo personal con el mundo laboral, porque no están separados. Entonces, tenemos que llevar lo personal a lo laboral también. Tiene que formar parte de nosotros. Todo es un intercambio continuo. Sí, a nivel educativo influye mucho esto de separar, ¿no? Yo soy también una apasionada por la sustentabilidad, entonces también cuando fuimos educados, nosotros que venimos de carreras de ciencias económicas, orgullosamente acá de la UNR, en mi caso de contador, es como que, claro, digamos, maximizar la renta o las ganancias y lo ambiental y lo social es algo aparte. Y es como algo, entiendo yo, algo como mental. Nos falta hacer ese clic porque es una división que hacemos nosotros, que no es la realidad. Y como también pretendemos humildemente de este programa, cuando hablamos, si bien hablamos de temas digitales, que nos interesan, etcétera, pero valoramos lo presencial y tratamos de integrarlo a lo otro, digamos, ¿no? Para no vivir una realidad, todo lo importante es absolutamente tiene que ser digital. Bueno, no es tan así, o sea, hay integrarlo y un poco el desafío de estas conversaciones para explorar el futuro, específicamente vinculado al área digital, cómo ese mundo, por así decirlo, lo podemos integrar a nuestra vida. Los digamos. especialistas dicen que para adelante lo más buscado en las personas va a ser justamente las habilidades blandas, ¿no? En este mundo de creciente automatización y digitalización o robotización, o datos que nos inundan, Big Data y demás, lo más esencial o donde las personas vamos a tener un valor agregado diferencial es siendo humanos justamente, ¿no? Y teniendo y conectando con toda la parte blanda, la capacidad de escuchar a otros, de gestionar equipos de trabajo. Eso evidentemente es donde hay un nicho, digamos, como humanidad o en algunos... inexplorado y en el cual tampoco no somos educados, ¿no? Porque uno aprende no. matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, todas cuestiones que obviamente son importantes, pero a nivel emocional, y como dice mi compañera... Y somos un ser emocional puramente. Con razón. No son seres racionales, con emoción, razón. como a veces se dice, sino al revés. Los neurocientíficos están hablando de eso. Somos seres netamente emocionales que nos tratamos de vestir con cierta racionalidad. Hablamos del homus económico, nos ponemos un traje. Hablamos es como que términos tratamos de esconder no sé, un poco la... Sí, o darnos esa seguridad ficticia de decir, esto es así, lo tengo todo ordenadito. Determinística. Claro, sí, tengo todo controlado, pero la verdad que no. La mayor seguridad que puedes sentir es cuando te muestras vulnerable. Cuando te desnudas ante los demás, cuando más seguro te vas a sentir. Porque no te importa lo que los demás digan de ti. Ahí es cuando empiezas a conectar con tu propia seguridad. Qué difícil es que no te importa lo que digan los demás. Andas poniéndote... Por favor, eso es muy sosteniendo, lo que jode es sostener los personajes que sostenemos. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes como ejecutivo, director de esta compañía. Está genial, pero no te lo creas. Es un personaje también. Porque si lo defiendes demasiado, vas a sentir que miedo de perder ese estatus, claro, ese personaje. O cualquier persona que te cuestione enseguida vas a entrar en estrés. No identificarse con eso que uno hace, no identificarse con eso que uno tiene, ¿no? Un montón de gente también se identifica con su auto, con su casa, con dónde viaja, a qué se dedica y cuál es su puesto de trabajo. Acá la idea es
empezar a identificarse realmente con la esencia y con lo que eso es lo que no cambia efectivamente. Todo lo otro cambia porque es contexto y es relleno, decimos. Así que bueno, realmente apasionante, se nos está pasando volando el programa porque un tema aparte de mucha adrenalina, porque acá se vive las emociones todos con ganas de charlar. Claro, todos con ganas de charlar y seguir profundizando, así que seguramente no faltará oportunidad para volverlos a invitar, etcétera. Me parece un tema sumamente interesante que a veces no está Claro. falta prensa, digamos, en estos temas, o a veces tiene mala prensa, o el día a día, como tantas cosas nos consume y nos olvidamos de dedicar espacio temporal, etcétera, a estos temas. Así que por eso me parecía sumamente invitarlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, Sí, te muy agradecemos, gracias, Rubén Felipe, por invertir acá, haber elegido a Rosario, más allá que todos somos ciudadanos globales, o sea que tampoco las fronteras, también una división caprichosa, ¿no? Este mundo integrado también, que somos Argentina, español, en realidad, para mí somos todos ciudadanos globales, por así decirlo. El resto es un capricho fronterizo nada más, pero bueno, que tu propósito y lo vengas a compartir acá, bueno, realmente lo agradecemos. Claro. Y bueno, y también Ismael, también por todo lo que haces, Caram, y bueno, y por algo de las organizaciones con propósito me parece genial. Así que bueno, y también lo invitamos a seguir en las redes, Rubén, ahí rubenfelipe.com. O ruben.felipe.r en Instagram. Perfecto. Que Instagram hoy es la red social así por excelencia. A veces LinkedIn le doy bola, pero es como el Instagram es más el medio que estoy utilizando más frecuentemente hoy. Está bien, exactamente. Es más emocional, el otro es más... Exacto, Instagram, de hecho, ¿quieres comentar el propósito de Instagram? El propósito de... bueno, eso porque lo veíamos en las charlas, en los ejercicios que hacíamos. ¿Cuál es el Instagram propósito? es darle o dejarle ver a las personas el mundo como lo ven en los ojos de los demás, Claro, ¿no? ver la vida a través de los ojos de los demás. Fíjense qué interesante. Alguien podría... Si yo te digo ese es el propósito de una empresa, no necesariamente vas a pensar en Instagram, pero ese es el para qué. Y es está verdad, Instagram. porque uno ve otras cosas de personas, organizaciones, en facetas que uno no conoce, ¿no? Obviamente. Quizá uno podría decir, ser más sincero y ser más auténtico, Claro. y contarme, no sé si todo, a veces contar cosas tristes a la gente no le gusta, pero bueno, es un poco lo que decías vos, Rubén, a veces mostrarse vulnerable no está mal, entonces no me vendas ese mundo ideal, sino también quiero conocer tus otros aspectos que a veces no te va tan bien, pero no queremos alegrarnos con eso, pero bueno, es la vida misma, digamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias realmente un honor haber compartido acá en la programación de CNN en Digital Week, este encuentro con Rubén Felipe e Ismael Caram para hablar en esto de la gestión de las emociones, sobre el liderazgo justamente en la era digital. En minutos nada más volvemos al final del programa, David, con tu columna. Vamos a hablar un poco sobre